Bienvenidos al podcast Is Decoders, un espacio donde aparte de hablar sobre programación y desarrollo web, también hablaremos sobre todo lo relacionado con tecnología, buenas prácticas, desarrollo de carrera y todo lo necesario para mejorar día a día como developer. Hola Damián, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Is Decoders. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mike? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Nada, un placer. Damián, para quien nos pueda estar escuchando y no sepa quién eres, ¿quién es Damián? ¿De dónde sales? ¿A qué te dedicas? Damián es oriundo de Tandil, un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, que unos inicios humildes, estudió en la Universidad de Tandil, la UNICEN. Un orgullo para mí en lo personal. Ahí estudié ingeniería de sistemas, más conocido como ingeniería informática. Y bueno, después de pasar por varias empresas, probar el mundo privado, el sector privado, eh, la vida me trajo a Europa con mi esposa y bueno, hoy estamos en España, un hermoso país que nos ha tratado siempre muy bien. Entonces, esa ha sido un poco la trayectoria y en los últimos años me he desempeñado como arquitecto de software, pasando siempre por los inicios de desarrollo y ir tocando varias tecnologías. El último tiempo como arquitecto y finalmente fundando una empresa para atacar un problema central que es el gap de talento digital, ¿sí? Y ahí nace eGroker como una idea en 2024 y a día de hoy ya hemos crecido y bueno, hemos establecido alianzas como con EasyCoder, que para nosotros es un placer. Fue una buena relación que hemos comenzado el año pasado y que queremos seguir manteniendo. Qué bueno, Damián, la verdad que desde Coders es un placer poder colaborar con vosotros. Y claro, por contextualizar un poco más qué es eBroker, dónde focalizáis, y a ver si hago el símil perfecto, para mí es el puente entre salir de una propuesta académica como puede ser Is Decoders, que es un bootcamp intensivo donde formamos para que tener una nueva profesión, un nuevo oficio, que es ser desarrollador y más específicamente desarrollador web. De ahí, vosotros cogéis un poco el relevo y les acompañáis y ayudáis a todavía destacar más en el mundo laboral, pero dándoles esa realidad final de qué se va a esperar de ellos, cuáles son las expectativas que se pueden encontrar y luego cómo se trabaja en un entorno pues lo más real posible de cara a, oye, sois un poco recruiters sin ser recruiters porque les mentorizáis y acompañáis hasta que hagan ese siguiente salto. Exacto. De dónde sale, no? Decías por la falta quizá de talento digital, aunque sí que lo hay, pero ¿tú crees que está mal enfocado o qué está pasando ahí para que de repente eBroker esté teniendo el éxito que está teniendo? Creo que las empresas lo que están buscando es talento con experiencia, ¿sí? Entonces, por la parte formativa, las escuelas de bootcamp, las universidades hacen bien su trabajo, que es formar, pero luego falta ese adicional, que es la experiencia laboral, que es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Como se suele decir. Porque al final, si no tienen experiencia laboral, necesitan de una empresa que les dé la oportunidad, pero si las empresas no dan la oportunidad, entonces no va a haber experiencia laboral. Entonces, ahí está por ahí el faltante que hemos visto que con eBroker y con nuestra propuesta de valor podemos suplir. Entonces, es ese eslabón que falta entre el paso previo al primer empleo y el paso siguiente a la formación. Y creo que eso fue el clic que es lo que está gustando en los juniors y que, bueno, es lo que intentamos cada día mejorar en nuestras propuestas, en nuestra metodología, en la plataforma que tenemos. Y siempre lo decimos, somos un complemento a la formación, porque nosotros no formamos. Es decir, ahora este año tenemos una formación certificada, pero no es una formación al estilo clases más programadas con un temario completo de que te explica desde cero la programación, los lenguajes, los frameworks, tecnologías típicas tipo React, Node.js. Entonces es otro tipo de formación un poco más de la vida, si se quiere, de lo que te vas a enfrentar, como bien decías, en un trabajo. Yo os veo más como justo eso, el paso siguiente al acabar el bootcamp, donde aunque de forma simulada, es como tu primer día de trabajo en un entorno, pues con un equipo, con un proyecto, con unos requerimientos y con unos deadlines a cumplir. Y claro, Exacto. lo que dices tú, vosotros estáis simulando la carencia muchas veces de experiencia que
Y es gracioso, y aquí quizá un toque a todas las empresas, de decir, si buscas un junior, es un junior que tienes que entender cuál es el conocimiento técnico que tiene, que cuanto más elevado mejor, evidentemente, que buscas una actitud en una persona que tiene que ser proactiva, resolutiva, que evidentemente va a cometer fallos porque le faltan horas de vuelo, pero claro, a veces la incoherencia de muchas, no digo todas, pero muchas empresas que es, no, y que tenga 5 años de experiencia y junior y le voy a pagar como si hubiera salido de la escuela. O sea, veo que ahí Claro. también hay una rotura tal. Entonces, claro, vosotros lo que estáis haciendo es, vale, no te puedo dar 5 años de experiencia, pero te voy a dar un rodaje para que luego ya en ese proceso de recruitment o incluso ya cuando te cojan en la empresa y esas primeras semanas, esos primeros meses o incluso el primer año es, ya sabes a qué te enfrentas, ya sabes cómo va a ser la experiencia, te reduzco al máximo síndrome de impostor, que es otro de los temazos que podemos hablar luego si quieres a Uf, continuación. sí, bastante. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Acá yo creo que hay que buscar el sentido común desde el punto de vista del junior y también desde el punto de vista de las empresas. Es como bien decías, no se puede pedir a un perfil junior un montón, que sepa un montón de cosas y encima después no remunerarlo como corresponde. Entonces, lo que sí se tiene que pedir de base es la actitud, y eso es algo que siempre le decimos a los juniors. Actitud, ganas de aprender, ganas de provocar un impacto positivo en la empresa. Y lo que yo siempre les digo es, estamos en la economía del conocimiento. Esto es economía del conocimiento. Entonces, que cada uno trabaje para sí mismo. Y en función de lo que trabaja para sí mismo, que se supone que se tiene que querer a uno mismo, eso es lo que después transmite al exterior, en un impacto positivo en la empresa, ¿sí? Entonces, eso es la actitud para mí, es una componente importante. Hablamos con muchos desde Broker, con muchos founders y startups, y es lo que siempre buscan. La gran mayoría concuerdan en que la actitud es lo más importante. No importa que cometa errores, no importa que no tenga experiencia, pero si tiene la actitud, queremos gente así, porque quieren formar equipos potentes. Tal vez en el sector más corporativo eso se difumina, no se presta tanta atención, no se valora como se debería, y por más que uno es lo que termina pasando, pone tanta actitud que no se ve, se desmotiva. Y es por eso que por ahí uno empieza a buscar en otra empresa y demás. Pero bueno, también tiene sus cosas positivas, la del mundo corporativo. Es más estable, uno puede planificar a largo plazo, las startups obviamente son más riesgosas, pueden durar 2 meses o 10 años y tenés stock options y después te llenas de dinero si estás desde los inicios, ¿no? Pero, pero bueno, recalco, de vuelta, actitud en los juniors y después por el lado de las empresas y los reclutadores también, prepararse un poco mejor con el tema de las entrevistas con calidad humana, ¿sí? Realmente escuchar a la persona, entender, hacer buenas preguntas, entender cuáles son sus motivaciones, sus frustraciones. También hacer un análisis, ¿es una persona que es jovencito, tiene 20 años, o es una persona que está haciendo reskilling y viene desde la psicología, desde arquitectura tradicional? Porque en eGroker hemos visto de todo, hemos tenido chicos de 16 años hasta 65. Entonces ahí tampoco se puede generalizar y decir, es esta la manera en que vamos a entrevistar. No, hay que hacer un poquito más de calidad humana, aprovechando que hoy tenemos guía y que nos hace el trabajo más administrativo, lo hace más fácil, lo automatiza. Entonces hay que ver un poco de los dos lados y hacer un análisis un poquito más detallado, más profundo, ¿sí? Qué bueno. ¿Tú crees que, ahora mencionas la actitud y estoy totalmente de acuerdo contigo? ¿Tú crees que la actitud es algo inherente a la persona o que se puede trabajar? Se puede trabajar totalmente. Se puede trabajar. Lo que pasa es que yo creo que hay que encontrar el punto que a uno le provoca esa actitud, esas ganas de. Lo vemos mucho en eGroker cuando armamos los equipos y se ponen a trabajar en el proyecto. Por ejemplo, hay personas, hay perfiles que no les llama la atención el proyecto porque buscaban algo más financiero y les tocó algo más turístico. Entonces, eh, la actitud tiene que pasar por el lado de, no importa, es turístico, yo quería algo financiero, pero acá la experiencia que me voy a llevar es lo más importante, el trabajo en equipo, la creatividad, lo que vamos a hacer, el impacto. Esto lo tengo que visualizar cuando esté terminado, cuando estemos en el MVP Day y esté publicado en YouTube y haya visibilidad del gran trabajo que hemos hecho en equipo. Entonces es un cambio de mindset. Se tiene que trabajar, es algo personal de cada uno. No soy psicólogo, pero sé que es algo que si uno se mentaliza y ve el lado positivo,
nace esa actitud, esa energía, esas ganas de hacer cosas. O sea, al final un poco por cómo lo describes es pensar el por qué estás haciendo eso y qué te puede traer de vuelta, qué retorno te trae a ti a título personal o profesional el hacerlo bien, que hacerlo bien tiene muchos matices, es hacerlo bien con las personas, es hacerlo bien a nivel técnico, es hacerlo bien a nivel de proyecto, a nivel de, oye, hard skills, soft skills, ¿no? Por resumirlo. Exacto. Claro, si ahí esa actitud es muy cortoplacista, pues es lo que dices, caes en la desmotivación. Ostras, no me ha tocado el proyecto que quería de los 5 que hay. Ya está, ya voy a perder la gran oportunidad de poder destacar. O sin embargo es, bueno, oye, pues ha caído un proyecto, no era el que quería, pero me ha caído un proyecto del cual le voy a poder quizás sacar incluso más jugo a la naranja que me ha caído de cara a que el día de mañana, ¿por qué hago esto? Oye, pues para llegar a ese punto B, que ese punto B es donde realmente tengo que presentarme al mundo independientemente si me ha tocado el proyecto A o B, que luego entre nosotros, que todos los proyectos tienen un core en común. Exactamente. Después uno tiene hoy a disposición tantas herramientas que yo me acuerdo cuando empecé era poquito. Tenías que elegir algo y como que te casabas un poco con eso. Pero hoy en día tiene tantas herramientas a disposición que de última, lo, en la soledad uno puede aprender lo que quiera, sacarse las ganas y decir, quiero aprender esto y ahora me da curiosidad esta otra cosa. La curiosidad es un tema importante. Hoy en día, en tecnología, si no tenés esa curiosidad por seguir aprendiendo, va a ser difícil porque está cambiando tan constantemente el mundo en términos tecnológicos que es importante ser curioso. Pero de vuelta, repito, en eGroker siempre a veces decimos, el entrenamiento dura 4 semanas. Son 4 semanas que se pasan, a veces se nos pasa el año volando. 4 semanas no es nada, hay que aprovecharlo, hay que tener la actitud, la energía, poner todo de sí y pensar lo que, como bien decías, en el punto B. ¿A dónde voy a llegar cuando termine con esto? Lo mismo cuando alguien se plantea en un bootcamp. eh, Uno empieza, tiene un montón de dudas, frustraciones. Si a la primera que no entiendo un for o cómo funciona React o cómo se comunica un frontend con un backend y bajo los brazos, va a estar difícil. Entonces, hay algo interno que uno tiene que primero creerse que se puede lograr las cosas porque está claro que todo el mundo tiene la posibilidad y meterle para adelante. Totalmente, Sí. totalmente. Damián, cuéntanos un poco en qué consiste eGroker y un poco esta propuesta formativa barra simulación del mundo real. Muy bien. Y Broker es un lugar donde potenciamos la creatividad y el trabajo en equipo. Son dos componentes importantísimas. La creatividad a nivel individual es importante porque cada vez más la inteligencia artificial automatiza tareas repetitivas, tareas que no aportan tanto valor. Entonces, como seres humanos, tenemos que empezar a desarrollar ese ingrediente adicional que nos hace diferentes. Y lo segundo es cómo combinamos esa creatividad con el trabajo en equipo para resolver problemas complejos. ¿Sí? Entonces, intentamos potenciar esas dos cosas a través de la creación de proyectos, trabajos en equipo, donde les damos un problema, solución a resolver y en un ambiente ultra, totalmente controlado, estructurado, ellos se tienen que entregar un producto, un mínimo producto viable al finalizar las 4 semanas. En ese trabajo en equipo lo que combinamos son distintos roles. ¿Sí? Comienzan los project managers y los roles de UX UI. Luego de las 2 semanas se incorporan los desarrolladores y al finalizar ya todos concluyen con un trabajo terminado, completo, listo para incluso ir a presentarse en una incubadora del MVP. Y eso es lo que subimos a YouTube. Entonces, metodologías ágiles, desarrollo de un producto digital, creatividad y trabajo en equipo. Los roles que mezclamos es, como te decía, PM UX UI, frontend, backend, DevOps y QA. O sea, el ciclo completo del desarrollo de Ciclo, una solución digital. exactamente. Armamos como una mini startup, toda de juniors, y eso es lo que desarrollan y ponen en producción. ¿Y cómo se autogestionan ellos? Porque al final, claro, no sé si ellos ya vienen de haber trabajado en equipo, porque generalmente muchos sí que han desarrollado una solución, al menos desde Codes, una solución full stack completa, pero no, quizás no se han enfrentado a
yo hago o sea, esa división de tareas, esa planificación de sprints y sobre todo que alguien les revise su trabajo y que les Claro, dé feedback, que el feedback generalmente a un junior le da pánico, cuando para mí sí. es el mejor método de aprendizaje y de evolución. Dijiste algo importante, ahora retomo el tema del feedback. Lo que hacemos nosotros es tenemos una persona, people manager, perdón, que lo que hace es estar todo el tiempo con ellos, asistir, además de algunas clases que damos de orientación en producto digital, en algunas habilidades blandas y cómo vender una solución. Qué Entonces, bueno lo de vender. sí, que es importante contarle. Después podemos hablar sobre. Y entonces, este people manager entiendo que les da un poco pautas, pero tampoco, o sea, dentro de la anarquía que les debe dejar, creo que también es importante que vivan a veces la frustración de tenerse que aprender a autogestionar entre ellos y a tomar decisiones y no todo que venga tan impuesto o tan académico, quizá, porque claro, si van a Claro, un entorno de startup se van a encontrar que eso es la jungla y buena suerte. Si van a un mundo más corporate, quizás sí que tienen a un tech lead que les marca mucho más el camino, pero claro, es un entorno distinto donde quizá priorizan más negocio u otros objetivos. tal cual. A ver, sí que es cierto que nosotros tenemos una plataforma que hemos desarrollado en donde le damos las pautas, lo que tiene, los objetivos de cada sprint. Cada semana es un sprint. Entonces, empiezan con el discovery de lo que es el producto, el problema, entender a quién va dirigido, quiénes van a ser los usuarios finales. Después viene la parte de desarrollo, testeo, despliegue. Se da un cierto orden, una cierta planificación. Trabajamos mucho con GitHub y GitHub Projects, donde ahí van definiendo las tareas. Los PMs tienen un Notion, donde también ahí definen todo lo que es el seguimiento del proyecto. Figma para los diseñadores, hay estructura, no es tan lienzo en blanco y la plataforma que los va guiando y les va diciendo, bueno, esta semana toca estas cosas, damos recursos, ahí pueden hacer networking con sus compañeros de equipo y bueno, al tener una plataforma propia, por supuesto que tenemos nuestro roadmap en donde vamos a ir incorporando más. Le damos ese acompañamiento, no es tan anárquico porque entendemos que son juniors sin experiencia y a lograr que se autogestionen es un desafío grande. Qué bueno. ¿Sí? Aparte les estáis dando como un framework de trabajo que lo van a poder aplicar perfectamente el día de mañana, que es lo que se van a encontrar en el 80-90% de empresas donde, en mi caso, ¿no? O en nuestro caso, que hagan desarrollo. Y luego también bueno, pues un poco un acompañamiento casi invisible para evitar lo que decía yo, ¿no? Esa anarquía que se podría dar Exacto, perfectamente, pero que es una anarquía que viene desde el desconocimiento o la falta de práctica de haber trabajado pues, en un proyecto de estas dimensiones. totalmente. Y además, el objetivo nuestro es siempre que vayan a una empresa y que incluso propongan mejoras en la metodología, en las formas de trabajo, porque queremos que lo que experimenten durante el entrenamiento de broker sea incluso en algunas situaciones mejor de lo que después pasa en las empresas. Después de ya de más de una década trabajando, he vivido de todo porque pasé por varias empresas y he visto cosas que digo, cómo me hubiese gustado que haber trabajado siempre como lo hacemos en eBroker. Entonces, si el junior encima se puede llevar algo para desembarcar en el primer trabajo y ya aportar mejoras, desde la definición de tareas, de cómo escribirlas bien, de tener cuidado, de testear antes de salir a producción, un sinfín de cosas, ese es un poco el objetivo. Pero eso lo tienen que llevar, va de la mano de la actitud y de la energía que le pongan y de que tanto tomen valor de nuestra propuesta. Si lo toman al 110%, genial. No, al final es una experiencia, es que es la continuación perfecta al bootcamp, porque creo que complementa muy bien. Y de hecho era un poco mi siguiente pregunta, decir, no quiero hablar tanto desde qué carencias, o sea, con qué carencias os llegan, sino que, por lo que estás comentando, las habilidades a potenciar en vuestro lado es trabajo en equipo, creatividad, que al final es Sí. acabar de exprimir todos esos conocimientos con los que vienen ya de base. ¿Hay algo más en lo que pongáis foco de cara a que un perfil que haya pasado por institución académica, me da igual si es bootcamp, si es ingeniería, lo que sea, que pasa también por eBroker, que salta al mercado laboral? ¿Qué lo diferencia de alguien que quizá no ha hecho este camino completo? La curiosidad yo creo que es un tercer componente que podemos hablar, lo mencioné antes, pero hay que ser curioso porque
a mí a veces me sorprende lo difícil que es, incluso para alguien con experiencia, y lo hablo con mis colegas, mantenerse al día. Es algo que es extremadamente difícil. Están saliendo ya no solo tecnologías nuevas todo el tiempo, sino nuevas formas de trabajo. No digo por ahí todas las semanas, pero sí que esto, cuando querés aprender, lo terminás de aprender y, no, pero ya no se hace así, ahora ya cambió. Ahora esto se hace más eficiente de esta manera porque el mercado va por este lado. Entonces, creo que se va a volver una norma el hecho de que o sos curioso y te mantenés en el ruedo o te empezás a quedar rezagado. ¿Sí? Porque podés tener la actitud, la energía, pero también está esa parte de decir, lo que no me da mi trabajo actual, porque en el trabajo uno no puede esperar el trabajo de sus sueños en donde todo el tiempo se está respirando innovación, cambio, porque a veces las cosas se tienen que estabilizar. Y por supuesto que a nivel de negocio no es tan fácil pivotar todo el tiempo por el hecho de innovar o de estar al día con lo nuevo que sale. Entonces uno en su tiempo libre tiene que ir desarrollando un poquito eso de la curiosidad, comprarse un libro o, o un ebook y mirar qué están haciendo en otras empresas, cuáles son las tendencias. Tampoco tiene que ser todo, es muy amplio ya, es muy complejo para aprender todo lo que está pasando. Pero cada tanto mirar, yo soy desarrollador frontend, ¿por qué se habla tanto de producto? ¿O qué hace un DevOps? ¿Por qué es tan importante que haya un perfil de QA? ¿Cuál es el mindset que tiene alguien de QA y cuál es la diferencia? Porque se habla mucho de que el QA se extingue y yo creo, más reafirmo, con el tiempo he reafirmado que no, que es necesario tener perfiles de QA, porque es necesario tener el pensamiento, ese pensamiento de decir, a ver cómo puedo romper esta aplicación. Entonces, la curiosidad, la curiosidad. Claro, porque aquí, Damián, lo que estamos, dos temas aquí creo que hemos abierto. Por un lado, qué importante, que da igual que sea junior, senior, tech, lead, lo que sea, qué importante tener una visión un poco más global, de un nivel más alto de qué hace la empresa, cómo se organiza en su totalidad, ¿vale? Y eso por un lado. Y luego no sé hasta qué punto, pero lo que estás diciendo es, oye, mejor controla pocas cosas, pero bien, e intenta profundizar, independientemente que luego un poco tengas ciertos conocimientos básicos del resto de cosas, sobre todo de cara a cómo conectan con las más globales. Porque lo que a veces veo es, lo que decías tú, ese síndrome de impostor que se viene retroalimentado con, ostras, ha salido este nuevo framework, tengo que aprenderlo, y no has acabado de aprenderlo y ya estás con el siguiente. Entonces llega un punto que creo que nos pasamos nuestra forma de entender el conocimiento como una serie de Netflix que nos pensamos que por consumir más conocimiento académico estamos aprendiendo más, pero no nos estamos llevando ese conocimiento a la práctica, con lo cual hoy te lo sabes perfectamente y lo entiendes, pero si no lo has aplicado a nada que realmente te pica el bolsillo, sea algo Mm, propio o ya sea en tu trabajo, eso se esfuma. Claro, eh, como un poco un junior aprende a poner barreras y decir, vale, no voy a por el objeto dorado constantemente, me voy a centrar en esto y bueno, y si me piden en una entrevista aprender tal framework, pues bueno, sí, evidentemente me lo preparo antes de ir a una entrevista, pero claro, abarcar todo, desde aquí, ya os digo a todos los que nos estéis escuchando, es imposible, o sea que poner foco, pero claro, también tú desde tu experiencia, ¿dónde lo ponen? es lo que más les guste, porque tarde o temprano se va a notar y cualquiera, incluso alguien que no está en el tema, va a notar que estás hablando de algo que no te gusta, no te apasiona. Entonces, poner el foco en lo que más te llama la atención y te gusta, y algún día alguien va a encontrar va a ver esa pasión y te va a contratar y te va a ver que puede ser un buen perfil para la empresa. Entonces, indagar y profundizar en lo que te gusta, importantísimo. Pero nunca perder de lado el hecho de ser empático con otros roles, la empatía por entender por qué existe un QA, un DevOps, qué hace el UX UI. Yo soy frontend, ¿tengo relación con ellos? Sí, totalmente. El backend, porque está muy alejado de lo que yo estoy haciendo, ¿qué necesito de ellos? Y ahí empezar a conectar los puntos, como esa charla que dio Steve Jobs, ¿no? De conectar los puntos. O sea, uno intenta, es mucha la información por consumir, el conocimiento por adquirir, pero en algún momento confiar de que los puntos se van a conectar, nunca perdiendo de vista ese foco, como bien decías, en lo que te gusta. A mí me gusta el frontend y voy a seguir desarrollándome en eso.
sé que hay backend, sé que el mundo es muy complejo a mi alrededor, hay mucho ruido, pero lo voy a intentar entender de a poco. No me voy a volver loco, eso es lo que uno tendría que decirse, ¿no? Y después en una entrevista no pasa nada con decir, esto no lo sé. Te preguntan una tecnología, yo estuve un año aprendiendo React y en la entrevista me piden Angular. Bueno, no sé, pero dame un plan, dame la oportunidad de estar en tu empresa y con un plan adecuado que podamos trazar, me comprometo a en los próximos 3 meses sacar funcionalidad andando en Angular, por ejemplo. ¿Sí? Tener esa contrarrespuesta, ¿no? De decir, no sé más, un plan que yo te propongo por no saber, para aprender y aportar valor. Total. Bueno, Esa es la forma de responder. ahí lo que estás diciendo al final es demostrar en una respuesta honesta y transparente actitud y creatividad. Exactamente. Es que yo he visto alguna vez a un alumno verse en una entrevista laboral y meterse en un jardín Mm, que, claro, parece que al final, oye, todos queremos ser Messi, todos queremos ser Cristiano Ronaldo, el jugador que sea, da igual, por hacer el sí, símil con fútbol. Y es cuidado, porque ahí tú te estás también poniendo en una posición muy delicada, porque luego te van a exigir eso. Y sí, no sé si esa mentira o mentirijilla te va a ayudar o no. Sobre todo porque, uno, te van a pillar antes de tiempo, porque entonces van a profundizar sobre ese tema que dices que controlas o que también se te da, y ahí es cuando van a ver las carencias. Y vas a quedar incluso peor que decir, oye, mira, yo es que lo que decías tú, ¿no? Yo me he focalizado en React, es lo que controlo, pero como buen desarrollador, la tecnología que utilizo o el lenguaje, el framework que utilizo para programar, yo, al menos mi opinión, creo que es lo de menos. Yo sé programar, yo sé construir productos, sé construir páginas web y sobre eso es, bueno, pues dame tiempo. Evidentemente, de la nada, claro, esto no es Matrix, que nos enchufamos a Matrix y nos transmiten un conocimiento y ya sé Kung Fu. No, claro, pero es, oye, dame un tiempo. ¿Por qué? Porque tengo la curiosidad, tengo la actitud y tengo la motivación para llegar a ese punto B, que es lo que quiero conseguir. totalmente. Sí, 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 totalmente. Después uno tiene que hacer lo que uno puede controlar, ¿no? Hasta un punto llega. Después el otro decide si eso le sirve o no. Porque hay empresas que está claro que hay fuegos, como en toda empresa, y hay que apagar un fuego ya. Entonces se necesita una persona que sepa Angular desde el primer día, porque tenemos que sacar en 2 semanas una release y no hay tiempo para 3 meses por más actitud que tengas, y energía y ganas de aprender. Y bueno, y no pasa nada. Entonces vamos como si fuéramos engranajes viendo dónde nos encajamos mejor en la empresa y nunca hay que dejar, claro, de buscar. Y lo que decías de no mentir. No hay que mentir porque ya no se trata de decir, mentí y creo que se la creyó. No, si el Como, otro que está, toma, se lo ha creído, ¿no? claro, puso cara de que creyó lo que le dije. No, uno no sabe lo que está pensando la otra persona. Y muchas veces por ahí te dicen, ajá, sí, el entrevistador técnico, por ejemplo, y por dentro ya es un no rotundo desde el primer minuto, ya se dio cuenta de que no. Una mínima pregunta es que es muy fácil. Cuando te entrevista alguien con experiencia pero no es por el dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces es una pequeña pregunta que ya setea toda la entrevista. Y desde el Totalmente. punto de vista de recursos humanos también. Que es que a veces nos pensamos que recursos humanos no se enteran y se enteran de todo. O sea, Eran, lo que sí, se sí, puede ver desde el otro lado de una pantalla o en una entrevista física, no presencial, solo con claro. el lenguaje verbal, los nervios, la pierna que no para de moverse y tal, todas estas cosas se perciben Sí, y sabes. Sabes cuando te están mintiendo, sabes cuando te están diciendo las cosas con honestidad, cuando realmente estás contando una historia que has vivido, todo eso, ir con cuidado porque que totalmente. se pispan, ¿no? Sí, Damián, hay un concepto que has dicho antes, ¿no? Y que decías, buscan gente potente, las empresas, ¿vale? Y vamos a focalizarlo en los juniors. ¿Qué es un junior potente? ¿O cómo ahora el mercado está entendiendo el junior? Porque creo que ha cambiado mucho en los últimos 5 años. sí. Un junior potente es aquel que propone mejoras, por ejemplo, ante una situación. Llega, ve una situación actual y no se queda de manera reactiva. Es decir, hasta que no me vengan y me digan qué hacer, me quedo ahí inactivo, ¿no? En stand-by. No,
soy proactivo, busco, veo que este código está empezando a crecer medio feo, hay un code smell, como se llama. Vamos a ver si propongo refactorizarlo. Después si me dicen que sí o no es otra cosa, pero propongo refactorizar ese código. Propongo mejorar el proceso, propongo documentar X cosa que sabemos que cuando venga un compañero nuevo le va a ser de gran ayuda para que rápidamente entienda cómo está hecho el proyecto. Eso es, la potencia se demuestra ahí. Creo que ya hemos terminado la época de sos potente porque sabes desarrollar unos algoritmos súper eficientes en términos de temporalidad y complejidad espacial etcétera. Yo vengo de esa escuela de que por ahí te evaluaban, ¿no? En una hora code screening a ver si tu código es. Eso ya creo que se terminó porque uno de última hace el código, lo copia, lo pega en ChatGPT, en Grok, en donde sea, te lo mejora, te lo saca, te dice los puntos vulnerables, etcétera. Va por otro lado. La potencia yo creo que va en algo que es muy importante, que es la parte de pensar. O sea, vamos a tener que volver a plantearnos esto, de decir, el mundo necesita gente que piense. Sí, y yo creo que eso es importante. Es un tema que es difícil, ¿no? Cuantificarlo, caracterizarlo. ¿Qué es pensar? Si todos los días pensamos. Claro, el tema de pensar es pensar en usabilidad, pensar en producto, pensar en el pain que está teniendo el usuario final que va a utilizar tu producto tecnológico, porque si no, por ahí, yo he visto muchas veces, y fui partícipe de cometer esos errores, por supuesto, soy el primero, de decir, mirá todo el código hermoso que hice, cómo me quedó, y después no tiene usabilidad. Entonces, es importante pensar, bajar a tierra las cosas, y creo que casi que te diría que es la cuarta componente, pero bueno, ahí no sé si no es la primera, ¿no? Pero como te decía, es cómo enseñas a pensar, ¿no? Ahí tendremos que empezar a tocar temas como pensamiento crítico, siempre buscarle el porqué a las cosas, buscar segundas opiniones, no quedarse a la primera, tratar de una idea romperla, pero bien, no con el motivo de ser malo, Total. sino buscar soluciones alternativas. Mm. Ahí veo una potencial carrera o camino académico, que es algún tipo de ingeniería barra FP técnico, bootcamp técnico y filosofía. ¿Eh? Cada vez Sí, estoy más convencido que el mundo va hacia eso. sí, Incluso leía un artículo otro día de una persona bastante cercana a mí y había una tercera palanca que era literatura, porque claro, como tenemos un problema como sociedad que no sabemos comunicar, no sabemos expresarnos y no sabemos un poco ese pensamiento, esa creatividad, cómo luego plasmarlo para que nos entiendan. Entonces decía que qué importante era tener estos tres elementos en tu set de herramientas de cara a ser el mejor profesional posible, porque creo que todas se complementan bastante bien y ninguna de ellas te penaliza a la otra, al contrario, te maximiza. Tu código dirás, ostras, ¿para qué voy a estudiar literatura si yo pico código? Pues que tu código no deja de ser la expresión de cómo piensas y de cómo escribes, nunca mejor dicho. sí, sí, porque sale de uno. Después las formas, si es en un papel, en un Visual Studio Code, en donde sea, da igual, pero sale de uno, ¿no? De su cabeza. Entonces, y de su corazón también, porque si estás mal, si te pillan un par de semanas que estás mal, tu código sale mal. Es así. Eh, es como conducir un coche, ¿no? Si cuando uno está ahí medio loco, comete errores, está claro eso. Sí. Pero bueno, lo que dijiste, la filosofía, sí, al final vamos a terminar prestando atención a todas y respeto a todas las vertientes, ¿no? Del estudio, del conocimiento. La abogacía o el derecho más hablando en general, la filosofía, aunque sea la parte lógica, porque claro, la filosofía tiene varias áreas, la lógica por ahí es la que más aplicaría o la que más cerca está con el tema del código. Pero bueno, dijiste algo importante que ahí ya es donde se aprende. ¿Habría que hacer una universidad exclusiva de esto? No me quiero meter en temas que por ahí no soy el experto, ¿sí? Pero bueno, lo voy a decir igual. Creo que esto se ataca desde etapas mucho más tempranas, ¿sí? Desde la secundaria, incluso, ¿por qué no la primaria? ¿Sí? Empezar a incorporar esto, grupos de trabajo que debatan, ya que no sea tan pasivo, esto es lo que tienen que leer, el tal día es el examen.
Ya eso caducó, está claro. Ya la gente se empieza a dar cuenta. Lo que pasa es que, bueno, para cambiarlo hay que alinear muchas voluntades. Pero Sí. Hay también el bueno, trabajo que se ha, ¿no?, en las familias, en sus casas. Yo que hace muy poquito acabo de ser padre, claro, yo me estoy pensando mucho es mi hijo cuando vaya a ser mayor de edad, ¿cómo estará el mundo dentro de 17, 18 años? Es claro, que no tendrá nada que ver y seguramente estudiará algo, si es que estudia algo, que a día de hoy no existe. Estoy convencido de ello. claro. Ahora, ¿qué quiero yo trabajar en estos futuros años, ¿no? O sea, en estos años venideros. Para mí es autocrítica, Sí, capacidad resolutiva, curiosidad, creatividad y comunicación. Evidentemente hay más habilidades, hay más skills, ¿no?, que me gustaría que aprendiese, o lógica también, porque creo que eso es lo que, un poco lo que decías, vamos hacia una tendencia ahora que el conocimiento infinito es una commodity. El tema es que quien conozca mejor cómo construir un puzzle va a poder aprovechar más esa capacidad de pensamiento, de conocimiento infinito, que alguien que no se haga esa autocrítica o no sepa cómo exprimirlo, ¿no? Y es exactamente. un poco lo que estoy viendo. Y de hecho, y es una pregunta que te quiero hacer un poco más al final, que era, porque nos pasa ahora, y entiendo que os está pasando con la gente que participa en vuestro programa, que ya se replantean si lo que han estudiado tiene sentido o no. Y yo le digo, y yo lo que considero es que tiene más sentido que nunca. ¿Por qué? Porque estás pasando por las categorías inferiores antes de llegar a la Fórmula Uno, que te entienda la Fórmula Uno como todas estas herramientas de IA, porque vas a poder ir a 300 por hora. El problema es que si saltas directamente a subirte a un Fórmula Uno sin haber adquirido toda esa experiencia, todo ese bagaje, todas esas cagadas que se tienen que cometer, Ujú, es que te crees que eres un piloto Fórmula Uno y es que en cuanto aceleres el coche te vas a estrellar contra una pared y sí, no vas a entender el por qué. Porque dirás, pues si es el mejor coche posible, ya, pero ¿y el piloto? sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Es, es fundamental algo que dijiste, la autocrítica, ¿sí? Conocerse a uno mismo, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus cosas que puede potenciar. Y ahí, bueno, ser autocrítico y tomárselo a bien, trazar un plan y decir, bueno, en esto realmente quiero mejorar, porque si no te interesa hablar fluido en chino o mandarín, no pasa nada. Pero es una decisión que uno tiene que entender. Yo tomé la decisión de esto porque me conozco, porque me hice la autocrítica y ya está. Una vez que entendí por qué tomé la decisión, para adelante, no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que, bueno, hay que ir pasando por ciertas etapas. No se puede ir directamente a Fórmula Uno porque en la primera curva es probable que te vayas. Sí. Total, total. Bueno, eso Mm. yo creo que es nuestra opinión después de ver gente que, por desgracia, se ha estrellado Sí. pensando que podían correr y no estaban todavía preparados para conducir ese Fórmula Uno. Mm. Damián, ¿cómo es el match perfecto a día de hoy? Porque esto yo entiendo que quien nos está escuchando hasta este punto de la conversación y dirán, vale, yo acabo de salir de un bootcamp, me estoy planteando participar en eBroker o no. ¿Dónde está el match ahora mismo perfecto entre, aparte de lo que hemos dicho, creatividad, actitud y esto, entre candidato y empresa, de cara a que puedan destacar por encima del resto, poniendo en valor esas cosas y ahí, perdóname todos los que nos estéis escuchando, pero el 80% es así, no ser un clon del anterior? Porque lo que estoy viendo es todos los currículums iguales y no ponen nada en valor en por qué son diferentes y qué saben hacer o qué han hecho para demostrar ese conocimiento que han adquirido. Bien. Vuelvo a retomar, autocrítica, autoconocimiento y lo segundo, autenticidad. Ir a una entrevista y ser auténtico. Este soy yo. No tener miedo me tengo que vender de una manera para que me contraten. No, porque justamente sentite tranquilo, sé vos, sé uno mismo y que el otro por lo menos vea a alguien transparente y después decide. Nunca vamos a tener el control del sí o no. De hecho, el no ya lo tenemos en una entrevista. Entonces, ¿para qué ir en un modo o ponerse un disfraz que uno no es? Y que uno después si entra en esa empresa, la gente se va a dar cuenta de que no eras igual de todo lo que dijiste en la entrevista que ibas a hacer o poder. ¿Por qué no ir a una entrevista y decir: "Mira, yo con el inglés no soy bueno, pero si es necesario para la empresa, lo voy a aprender y lo voy a sacar adelante"? Listo, auténtico. O lo mismo, mira, a mí me pongo un poco nervioso cuando me están mirando y estoy programando.
no hay ningún problema, porque si te preguntan y decís, no, yo no tengo ningún problema con eso, eh, ahí después va a salir a luz que te pones nervioso ante ciertas situaciones. Entonces, autenticidad ante todo, no está mal explicar tus limitaciones y pedir ayuda. En la misma entrevista decir, si ustedes me ayudan, puedo sobrepasar estas limitaciones, confío en mí, pero bueno, que sepa, que la otra persona sepa y no preocuparse, porque claro, uno ve que está anotando y uno dice, uy, ¿qué estoy diciendo? Y acá esto ya es un no, porque lo que dije, esto ya me están bloqueando. No, no, porque a mí me ha pasado de ser así auténtico, creer después, a posteriori, salir de la entrevista y decir, seguro que no, y te llaman y te dicen, mira, queremos ir a la siguiente fase de la entrevista, del proceso. Entonces, sean auténticos. Si les puedo decir eso a los juniors, es que sean auténticos. Porque es la manera más linda y genuina de diferenciarse, ser uno mismo, contar sus historias tal cual son y no andar queriendo ir en un estándar establecido, porque además establecido por quién, quién dice que lo que está bien o que está mal. Totalmente. Tengo una pregunta un tanto delicada, Ujú. porque claro, yo me imagino a esa persona, ese junior que acaba de salir, pues, o de Grokers, o de un bootcamp, o de donde sea, o de una ingeniería, o FP, que está ya un poco frustrado, que está aplicando sin ton ni son a todo lo que se mueve, lo cual creo que es un error, que lleva ya X tiempo buscando trabajo y que seguramente cae en el error fácil de decir, es que el mercado no está contratando juniors y nosotros, al menos tú y yo, sabemos que si se cumplen ciertos parámetros, ciertas características, ciertas habilidades, esos perfiles van súper demandados. Pero claro, dirán, ¿y a mí por qué no? Entonces, la primera pregunta es un poco, Damián, ¿se están contratando juniors a día de hoy? O como decíamos hace un rato, está cambiando un poco la percepción de lo que antes se contrataba y ahora eso ya no vale y ahora se busca algo más. Es difícil la pregunta porque no quiero decir algo que después se tome como que, bueno, es así, ¿no? La realidad es que una parte del mercado no está contratando juniors, pero hay otras empresas que sí, que van a venir y contradecir lo que estoy diciendo ahora mismo. Y sí, por ejemplo, un NTT Data, un Accenture, que sabemos que son multinacionales que tienen miles de proyectos y siempre están necesitando personas. Y Porque son buenas escuelas para empezar. son buenas, sí, porque te dan ese espacio, te dan esa tranquilidad. Por ahí una startup es un poquito, si no tenés experiencia, tenés que tener una personalidad de que con mucha resiliencia, porque bueno, en una startup se requiere muchísima entrega, pivote a cada rato, entonces agilidad a tope, sí, sí. Pero es verdad, casi que si tuviera que ponerlo en porcentajes, o para dónde inclino, mejor dicho, la balanza, diría que es verdad que no está contratando tanto personal junior, pero eso no quita que, bueno, listo, me olvido de, no, 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 hay que seguir estudiando, hay que formarse, hay que estar en tecnología, porque lo hablábamos hace un rato. Ya no es tanto, es que aprendí React y de acá no me muevo. No, aprendiste a pensar en términos digitales y te metiste en una industria muy bonita, que es la economía esta del conocimiento, la tecnología, es lo que hace que el mundo sea mejor, o por lo menos intenta eso, porque después depende del ser humano, pero entonces bajar los brazos no, seguir estudiando, seguir formándose, y ya el mercado irá buscando. No lo podemos controlar, porque a mí me ha pasado de todo lo que hacemos en eBroker, contarlo y la empresa dice, está guay lo que hacéis, pero son juniors sin experiencia. No, pero, y uno intenta convencer y bueno, hay empresas que directamente buscan, tienen esa política o esa bajada de línea y ya está. Es así. Esa es la realidad, ¿sí? Pero después el tema de la frustración, un poco para entender a veces lo que está pasando, que no es personal. Esto es un mensaje para que no se sientan tan mal, tanta frustración. No es personal, que no, los rechazos, los emails, lo que sí me molesta un poco es el ghosting, pero eso después lo podemos comentar. Eso da para un episodio Esto aparte da para un entero, ¿eh? episodio, sí. Pero que sepan los juniors que hay sistemas de ATS que directamente uno carga el currículum y de manera instantánea el sistema ya te está rechazando, ya te puso que no.
y ni siquiera tu CV llega a los ojos del reclutador. Eh, Hay por ahí, llegás a una primera entrevista, pero buscaban a alguien en Valencia, tú vives en Barcelona, no, ya es un no. Em, hay muchas cosas que pasan por detrás del telón que uno no puede controlar, no va con tu persona y bueno, es así, es así. También hay que entender el trabajo del reclutador, que muchas veces, si no tienen sus procesos muy automatizados, son personas que están todos los días viendo 200 currículums, literal, por día. Entonces, pasan cosas, como por ejemplo, abrí un currículum, no me gustó la fuente que utilizó y ya lo descarto. Y capaz que era muy potente, tenía la actitud, tenía todo, cumplía todo. Pero no me gustó que, porque eso hemos dado alguna que otra charla sobre ese tema, que en los conocimientos me ponga la barra de porcentaje. Que yo sepa 80% React, ¿qué significa? ¿Cuál es ese 20%? ¿Cómo lo cuantificamos, el 20% que me falta? Bueno, hay por ahí reclutadores que dicen, no, yo veo las barritas ese y ya fuera. Y no te leyó el currículum entero. No es algo que estoy diciendo malo de los reclutadores, simplemente que en el día a día ver 200 currículum y bueno, uno también encuentra su agilidad, ¿no? Su forma de hacer más rápido su trabajo. Que al final, si estás viendo 200 currículums, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar? Segundos. Y lo que Sí, buscan es, leyéndolos en diagonal, un elemento que destaque. Y ese ya es un primer filtro. Y luego ya, imagina, de 200 se quedan con 50. Y de esos 50 que les dedicarán, ¿qué? 20, 30 segundos de más, es que van a buscar elementos que luego les dé pie a que cuando hagan esa primera entrevista con recursos humanos, que ese no es el monstruo final, sino que esa primera entrevista aquí te hablan de una curiosidad que ha visto, ostras, qué interesante este proyecto y cómo lo has contado, o qué curiosidad, y justo esto es lo que estamos buscando que se haga en ese otro proyecto. De ahí la importancia, justo lo hablaba ayer con bueno, una persona responsable de todo un departamento de recursos humanos, que decía, es que claro, hay que personalizar el currículum a quien lo va a leer porque le tienes que contar lo que quiere leer, no lo que tú quieres que lean. O sea, y, sí, y tienes que adaptarlo, porque si no, al final, si el proyecto, yo qué sé, construye manzanas y le hablas de peras, pues ya te descarta. Y quizás sí, las peras son maravillosas, son las mejores del mercado, pero es que ellos quieren construir manzanas y le estás hablando de algo totalmente distinto. Y ahí, evidentemente, pues esto no sé si es equivalente a Tinder, pero es cuánto los que hayan utilizado la plataforma. ¿Cuánto rato le has dedicado a saber si quieres hacer, no, deslizar a derecha o a izquierda a una persona? Es un microsegundo. Un microsegundo que es la primera impresión que tienes de esa persona. Y eso es lo que tal. Otra cosa, Damián, y no sé si es fácil o no, que hackeen el sistema y que entiendan que detrás de cualquier proceso de recruitment hay una persona. Y que si vas directamente a la persona, y luego también hay que entender, si tiene una carga de trabajo elevada, pues quizá te hace ghosting o no te contesta por volumetría, no porque seas tú justo que a ti no te contestan. Y yo ahí a veces animo a decir, oye, vete a la persona, porque si entiendes cómo piensa esta persona, qué busca, necesita y tal, quizá ahora es un no, pero no significa que no sea un sí a futuro. totalmente, sí. Ese adicional muchas veces se ve. Eso de le mandé un mensajito, no a info@laempresa.com, sino a la persona que publicó. Mandé el currículum por la vía donde se estaba buscando en LinkedIn, apliqué la parte fácil. Pero después me tomé el trabajo de buscar al responsable de recursos humanos que posiblemente esté encargado de esa parte y le escribí. Pero tampoco ponerse pesado, ¿no? Un mensaje rápido de, hola, soy fulano de tal, puedo aportar, vi la oferta de trabajo, creo que puedo aportar mucho valor en esto por mi formación, por esto, porque... Y por favor, eso sí que siempre lo digo porque se está volviendo muy popular. No usen para esas cosas que son por ahí más humanas, no usen ChatGPT, por Dios. Porque nosotros es algo que vemos mucho, vemos mucho. Y hoy en día, claro, va a haber un problema cuando ChatGPT y estas herramientas de IA generativa se vuelvan tan, tan buenas haciendo textos humanos que digas que nos confundamos, ¿sí? Pero creo que todavía quedan unos meses más de que la gente puede ser más natural. No significa no poner acentos y faltas de de No, eso no, ortografía, por pero favor. Yo, no, yo eso no. descarto, yo veo una falta de ortografía y descarto directamente, ¿eh? O Claro, sea, claro. porque para mí es, no les dedico ni siquiera tiempo, y nunca mejor dicho, a pasar tu currículum por ChatGPT y que te lo corrija. Yo no te Ah, digo que te lo redacte porque te lo corrija, o exacto, sea, exacto, total. exactamente. Sí, sí, sí. Total.
Oye, Damián, por ir llegando un poco al final de esta entrevista que me está encantando y creo que quien sea que la escuche, da igual si son juniors, mid, seniors o quien sea, Sí, creo que se pueden llevar muchísimos aprendizajes. Estamos hablando mucho por un lado, de skills, de qué se requiere, qué no requiere. Y ahora déjame que barra un poco hacia casa. sí, ¿Qué sí. tal os han funcionado, aquí con honestidad, los alumnos de Codex que han pasado por vuestros programas? Mira, tenemos un caso de éxito, entonces no sé si se puede mencionar su nombre, pero tenemos un Vamos a caso. decir su apodo, Jack, ¿no? Jack, ahí está, sí, Vale. justo. Mirá, Si lo escucha, sabrá quién es y quien lo sí, conoce saben quién es. Vale. por supuesto. Y tuve el placer de conocerlo en persona, me saqué fotos y todo, como si fuera una celebrity, porque a mí hizo mucha ilusión saber que venía esta persona es de Alicante, subía para Valencia y cuando me enteré, bueno, ahí organicé no me lo quería perder el momento. Tengo fotos y todo. Muy bien, la verdad, porque además Jack fue recomendado en una startup cuyo founder, que se sentaba en lanzadera al frente mío prácticamente, es una persona que sabe mucho, técnicamente es muy potente y su startup va de IA, de cosas complejas y la exigencia quería alguien potente y a mí me dio mucho, o sea, fue como música para mis oídos escuchar cuando este founder me dijo, tío, estoy re contento con Jack, la verdad que me entiendo perfectamente, me encanta trabajar con él, estaba súper contento, súper contento. ¿Por qué? Porque Jack es una persona que, bueno, que no es confrontativa, no quiero puntualizar por ahí en su personalidad, porque Hmm. de vuelta, la Bueno, autenticidad de cada suma uno, una ¿no? suma o sea, una serie de cualidades, tanto técnicas como soft, pues que lo hacen yo creo que ya fue un alumno destacado y especial, y que al final ha encontrado, yo creo que su hueco. Y me acuerdo que él, sobre todo me encanta este caso, y evidentemente hay casos que salen bien y casos que quizá no salen tan bien, pero este caso en concreto, él tenía mucho miedo porque se veía, dice: "¿Qué hago yo desde Alicante? ¿Cómo compito con el mundo?". Porque generalmente todos nuestros alumnos se ubican más o Barcelona o Madrid, Claro, y digamos que aquí el mercado es más fácil que quizá desde tu casa en Alicante, pero que de repente le hubiera salido esta oportunidad en una startup tan técnica donde ya no solo se valoran esas soft skills, sino que las hard skills o las tienes o no las tienes. O sea, ese ya sí, es un filtro bastante grande. sí, sí. Bueno, pero de vuelta, creo que si tenés la actitud y sí que déjame decir que siendo juniors y como está hoy el mundo en donde hay que ser ágil y ser curioso y demás, capaz que se queda corto un poco el horario de 9 a 6, ¿sí? Porque de vuelta, siempre uno tiene que pensar, trabajo para mí y yo no me quiero de 9 a 6, me quiero todo el tiempo, me quiero sumar valor todo el tiempo, entonces sí que hay una vida, hay gente que tiene familia, hay complicaciones, lo que sea, pero no meterse en eso de, bueno, mi trabajo es de 9 a 6, no, mi trabajo es aprender, progresar, ser un champion de mi propia vida y estoy básicamente, me tengo que comparar con mi yo del día de ayer, básicamente, no con otros. No importa lo que estén haciendo en Silicon Valley, en Alemania o en Argentina. Eh, es cómo puedo ser hoy mejor que mi versión de ayer. Y hoy el mundo es remoto, no pasa nada. No pasa nada. Se pueden forjar buenas relaciones, se puede hacer un impacto por más que se esté a distancia. El caso de Jack es un ejemplo. El fundador es de Madrid, él es de Alicante. Se encontraron acá, en Valencia. Eso es lo bonito de por ahí de internet y de lo que nos permite. Se puede, todo se puede. No veo limitante alguna en ese sentido. Qué bueno, me encanta como mensaje, sobre todo lo que nos estáis escuchando. Al final las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos cuando nos estamos comparando, en vez de con nuestro yo del pasado y visualizando cuál es nuestro yo del futuro, nos comparamos el que está al lado, que quizá está a otro mood, está a otras cosas, está en otra onda totalmente distinta a la nuestra, y el comparativo, que es odioso, es lo que nos desvía de donde nuestro punto B, de hacia dónde queremos ir. Claro, exactamente, exactamente. Sí. Genial. Damián, la última, la IA. Abramos un pelín ese melón, aunque ya te digo que daría para 5 episodios más. Sí, no nos va a reemplazar. Vale, perfecto. Ahí yo por ser Spoiler ahí más resumen, no nos va a bueno, reemplazar. Em,
veo un error común y es pensar que nos está reemplazando o que Ujú. reemplaza tu capacidad autocrítica de pensar. Y veo un poco de Sí, atrofiamiento en juniors que la deberían estar utilizando, y esto es una opinión personal, estaréis de acuerdo o no, pero veo cierto atrofiamiento porque te estás creyendo que estás evolucionando, que estás creciendo, que estás aprendiendo, y lo único que estás haciendo es lanzar prompts, pero estás perdiendo ese conocimiento de lo que hablábamos casi al principio, de cómo construir ese puzzle. Y claro, llega un punto que cuando tengas que volver a calcular, y voy a hacer un símil que os hará gracia a todos, cuando tengas que volver a calcular una raíz cuadrada sin calculadora, no sabrás hacerlo, pero es que no tendrás ni siquiera la capacidad casi de aprender otra vez a cómo se calculaba eso o se hacía eso. Claro, ¿tú crees que esto es algo que, por desgracia, estamos viendo en común? ¿O sí que estás viendo gente que quizá la está utilizando para ayudarse a sí mismos a mejorar? bueno, pues muy interesante. Como última pregunta, espero ser breve, ¿sí? Em, a ver, por un lado, ¿la calculadora hizo que seamos más malos en matemática? No. Lo que pasa que nos hace más fácil las cosas. El tema está que si el resultado me da negativo en una cuenta de balances, eh, ¿qué significa? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? Hay que ir a buscar financiación. ¿Cuánto nos queda de runway? Por decir algo un poco más así de la parte financiera, pero eh, esa interpretación. Lo mismo, o sea, como al igual que la calculadora no reemplazó a los matemáticos ni nuestra capacidad de calcular, tenemos que entender a la IA como algo que nos potencia, ¿sí? Por un lado, no nos va a reemplazar, pero los que la usen van a ir más rápido. Van a ir más rápido y nos van a sacar más distancia. No se trata de una carrera, pero se trata de que si yo voy andando o caminando, para que me entiendan los de Argentina. Si voy caminando y viene alguien en coche, está claro que va a ir más rápido, ¿sí? Tiene ese adicional tecnológico que le permite ir mucho más rápido. Entonces, hay que usar todo lo que sea de IA, siempre lo decimos en eBroker, usen toda la IA posible, pero trátenlo como no alguien que te resuelve los problemas. No delegues tus desafíos de código, de cosas. Usalo como alguien con quien conversar y al que le preguntas cómo resolver un problema, por qué sí, por qué no. Uno tiene que ponerse en esa situación de que el controlar la conversación soy yo, no la IA. Entonces le voy preguntando cosas y le voy haciendo challenge, porque lo que estamos viendo últimamente es que es muy complaciente la IA. Todo lo que uno le pone, claro, todo lo que uno le pone, la IA te responde, tenés razón, y por ahí la respuesta está mal. Y le decís, no, pero acá te equivocaste. Buen punto, tenías razón. Te pido disculpas por mi error. Bueno, para el final no me estás ayudando. Pero claro, si uno se toma la primera, copia, pega con la primera respuesta, para empezar siempre te va a responder algo la IA. Nunca te va a decir, no, no sé. Es muy buen vendedor. Entonces, el tema está en no perder el control. En estas guías conversacionales, no perder el control. Ahí Siempre ta pensar 2 veces lo que te está diciendo. Sí, o sea, yo creo que aquí, más que nunca, la importancia de conocer, de saber, porque entonces le estás hablando de tú a tú, de developer a developer, si no le estás hablando de no developer a pseudo developer. Y desde Exacto. la falta de autocrítica o de conocimiento, claro, lo que te devuelve es maravilloso. O sea, cualquier Sí, persona, por ejemplo, si mi mujer le pide que le haga un script en Python, que haga no sé cuántos, lo que va a devolver es maravilloso, porque sí, no hay una autocrítica desde el conocimiento, sino que hay te pido una funcionalidad, me la estás dando. Vale, cosas pequeñas y tal, genial. El problema es cuando quieres juntar piezas de un puzzle y, y esas piezas de puzzle te las ha ido creando la IA sin que tú tengas una autocrítica. O lo que decíamos, esa visión global que te requiere el proyecto, en cuanto intentas ser el superglue y juntar todo eso, es un desastre. sí, Y me consta que muchos juniors que la utilizan mucho, luego se pasan más rato arreglando los errores de lo que les ha generado la IA sí, que de haber hecho quizá primero una autorreflexión y un pensamiento más crítico y decir, vale, voy a ser más detallado, voy a ser más cuidadoso con lo que sí, necesito, que lo que me devuelva realmente funciona, porque si no, sí, claro, pensar la empresa, es que estás como haciendo strikes en donde estás trabajando, porque al final quien sea, que sea tu supervisor o supervisora, va a pensar, ostras, ¿dónde está tu crítica? ¿Dónde está tu curiosidad? ¿Dónde está tu aprendizaje? Porque si mañana quieres ser tech lead, ¿cómo tú vas a dirigir los que tengas por debajo? ¿Qué les vas a decir? No, este prompt está mal. claro. Sí, y ahí te digo,
punto a favor de por qué las escuelas de bootcamp, la formación tradicional en la que es más espaciada, en la que hay que ir semana a semana, paso a paso, con los contenidos gradualmente liberados, sigue siendo válido porque nosotros somos seres humanos. Nunca vamos a poder aprender a la velocidad de la que lo hace la IA, que va a estar todo el tiempo conectado, por ejemplo, Grok, que está Ya. conectado a internet constantemente y está aprendiendo mucho más rápido de lo que lo puede hacer el ser humano. Está Entonces, claro, copiando constantemente. copiando constantemente, por supuesto. Eh, somos seres humanos. Lo tradicional sigue siendo válido. Lo que tenemos que desarrollar es esto, la criticidad para el pensamiento crítico para decir, no me, no me como todo lo que me da una IA y soy yo quien controlo, ¿sí? Esa conversación, no perder el control. Si sos junior, nunca haceme una aplicación completa que haga esto, porque ya empezamos mal, no, trocitos, de a trocitos. Primero tener la actitud de decir, desarrollé esto, ¿qué te parece? Ah, te modifico acá, pero poquito a poquito, ¿sí? Porque uno necesita darse su tiempo para madurar conceptos, teoría, se tiene que tener los buenos fundamentos teóricos, hay que volver a los libros. Cuando digo los libros es leer documentación, tomarse el tiempo, cafecito, mate, lo que sea, pero ir paso a paso, uno pensar, estoy entendiendo y después vamos a la IA, ¿sí? Porque sí, es que es lo que vos decías, si vas directo a la IA siempre te va a dar una respuesta. No sé Python, dame un script que haga esto, te lo va a dar, pero cuando Mm, ese script falle y haga algo que que se no mande debe. una macana, ¿sí? Sí, Em, ahí cómo lo arreglas. Ahí total. está el tema. O sea, estamos volviendo al slow life, ¿no? En una Yo creo que sí. sociedad en la cual Sí, vivimos a 1000 por hora, dopamínicos perdidos de, pues, consumo inmediato y cada vez exacto. más corto. Y ahí la IA no lo había pensado, claro, es que siempre te responde, lo cual es súper complaciente. O sea, es un Sí, poco, no sé si me van a vetar este comentario, pero es un poco droga en vena, sin claro. quererla. O sea, y te la van soltando. Pam, Sí, pam, pam. sabes que lo que le pongas, de hecho, no sé si te pasa, pero a mí personalmente reduje mucho las búsquedas en Google. Voy directamente a la IA porque sé que algo me va a decir y me va a ahorrar el trabajo de ir página por página. Creo que nos pasa a todos. Así funciona el cerebro, va buscando los shortcuts para decir, a ver cuál es lo más fácil para llegar a cumplir mi... Entonces, como sé que me responde siempre algo, lo que pasa que, claro, dije, pará, en algunos momentos, a veces he cometido el error de creerme lo que me dijo y después me mandé una macana, cometí algún error y dije, no me puede volver a pasar, porque ya hace varios años que estoy en esto. Sí, Entonces ahí ahí es donde, cuidado. Mm. pero bueno, Cuidado con las alucinaciones que tiene la IA. también, sí. Damián, la última. Si quien nos haya escuchado hasta el final se tuviera que quedar solo con un mensaje tuyo, ¿cuál te gustaría que fuera? No bajar los brazos y quererse a uno mismo. Por ahí sería ese mensaje. Yo creo que es más a nivel emocional lo que digo, más de corazón, pero vivimos tanto por ahí en las exigencias del mercado, lo que esperan de uno. El mundo no espera nada, el mundo es lo que es y uno lo que tiene que hacer es autoconocerse, quererse, trazar un plan hacia dónde quiere llegar y visualizar mucho. Visualizar, traer ese estado futuro en el que uno quiere estar y disculpa que lo cierre así medio filosófico, pero y me salga de lo técnico, pero en definitiva somos seres humanos. Entonces tenemos esa capacidad de visualizar, de traer a futuro ese estado en el que queremos estar a día de hoy presente y decir, ya me lo creo, ya sé, cerrar los ojos, tengo trabajo, soy exitoso haciendo lo que me gusta, manejo muy bien ciertas tecnologías y creérselo y a partir de ahí uno ya cambia la cabeza y se pone a accionar. ¿Sí? Que es lo Total. importante hoy en día, No podría accionar. estar, no podría estar más de acuerdo. De hecho, si tuviera que titular este episodio, diría acción. Sí, totalmente, totalmente. Genial. Pues Damián, un placer haberte tenido en el podcast. Para todos los que nos estáis escuchando, dejaremos en la descripción todo el contacto de Damián como de Broker. Yo creo que es una experiencia que no podemos más que recomendar desde Easy Coders y creo que es un muy buen paso. Sobre todo quizá, oye, si acabas cualquier programa formativo, andas un poco perdido, que no tienes claro ese foco y cómo accionar, cómo hacer esas acciones, pues oye, qué mejor, ¿no? Que participar en una de las iniciativas de Growker de cara a que, oye, pues en vez de estar en casa quizás sin hacer nada,
pues es que esto te va a dar un valor añadido espectacular. Así que también, si te parece, dejaremos toda la información en la descripción. Perfecto. Y nada, un placer y con muchísimas ganas de ver cómo van evolucionando en las próximas ediciones. Igualmente, muchas gracias por el espacio y por esta alianza que estoy seguro que vamos a seguir continuando y Seguro. va a ser muy, muy provechoso para ambos. Muchas gracias, Mike. Saldrán muchos Jacks, estoy Sí, sí, convencido. esperemos Nada, que sí. gracias a vosotros y si me permites también darle las gracias un episodio más a todos los que nos estáis escuchando en el podcast y Nos vemos en el próximo. Hasta ahora.